estos temas es aún más seguro, porque en realidad el que está recibiendo el depósito es ni más ni menos que el gobierno de Bélgica o el gobierno de Holanda. Ministro, quería llevarlo yo a otro tema, que puede ser un poquito menos grato. Yo reconozco la labor que ha hecho Hacienda en estos años en orden a ahorrar recursos que son extraordinarios a partir de la bonanza del cobre. Pero, y usted ha sido muy celoso en resguardar esos recursos, tal como ha sido reconocido por todo el mundo. Pero hay un flanco en esta historia que es un poquito más oscuro, que es el Transantiago. El Transantiago es una historia que probablemente de aquí a pocos meses va a haber acumulado una pérdida total de $1.000 millones, plata que sale de Hacienda, del gobierno, del Estado, de todos los contribuyentes. Encima está esta historia que a lo mejor ahora nos podría clarificar en el sentido de que cuando se decidió en febrero del año pasado implementar el Transantiago, frente a la duda, se dice que el ministro de Hacienda habría dicho, démosle para adelante, porque si no tenemos que pagar unas garantías que son muy caras. Se me ocurre a mí que el monto de esas garantías es una proporción ínfima de los $1.000 millones que ha tenido que gastar o va a tener que gastar el Estado de aquí hasta enero próximo. Enseguida, ahora, en abril pasado, el gobierno estuvo, a través de esta figura de la cuenta especial de la AFT, obligado a tomar un crédito con el BID. Resulta que el crédito es inconstitucional. El gobierno ha girado $180 millones de ese crédito sin seguro de cambio, por lo tanto lo desembolsó a $1 entre 4.50 y 500 y lo va a tener que eventualmente repagar a $1 570, una tasa ahí de interés efectiva como un 20%. Además, como el crédito se aceleraría, si es que se llega a repagar, van a tener que asumir todos los costos normales en un crédito de esta naturaleza que se hacen al comienzo y no se pueden diluir ahora en 15 años, sino que en pocos meses. Por tanto, es probable que este sea uno de los créditos más caros que haya asumido el Estado por lo menos los últimos 10 años. ¿Cómo se siente usted entonces como ministro de Hacienda, guardián celoso de los recursos fiscales con esta historia del Transantiago? Yo voy a partir por el comienzo de la pregunta de Felipe, porque me parece importante la introducción que tú hiciste. Tú dijiste, este es un gobierno que ha cautelado bien los recursos públicos. Voy a ir al Transantiago inmediatamente, pero me parece importante el contexto, porque hoy se vuelve una perogrullada, algo bastante evidente, pero hace 2 meses o 6 meses o 8 meses era algo muy controvertido, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos ahorrando? ¿Por qué tenemos estos fondos afuera? ¿Por qué no gastarse toda la plata? Y es importante constatar que hoy día las razones para haber hecho lo que hicimos como país, este no es mérito ni de un ministro ni de un gobierno. Chile tiene las instituciones fiscales y los procedimientos políticos e institucionales que nos permitieron tomar esas decisiones, ir al Congreso, armar estos fondos, ponerle plata a estos fondos, administrar estos fondos con las reglas que decíamos, y es eso fundamentalmente lo que hoy día creo que nos da una fortaleza. No nos vuelve inmunes, no nos cambia del planeta Tierra, no nos deja total y completamente aislados de lo que pueda pasar en el mundo, pero sin embargo nos da una gran fortaleza. Pero eso ya está puesto, ministro. Vamos al otro tema. Primero que nada, tú me preguntabas pregunta que me han hecho 27 veces o quizás 50. La decisión de implementar el Transantiago fue una decisión del equipo de gobierno. Del equipo de gobierno. Si tú crees que hay una persona o 2 personas que son las que dicen, mire, fue una decisión del equipo de gobierno. Era costado a todo el gobierno. Y sabemos hoy que efectivamente ese sistema tuvo muchísimos problemas. Qué duda cabe, pero tuvo muchísimos problemas. Esas garantías eventuales de las cuales hablaba, ¿cuánto costaban en relación al hoyo que ha generado el Transantiago? Es verdad que es una mínima parte, que es un punto interesante que toca Felipe. Esa decisión no vaya la decisión, nada que ver. Pero ¿cuánto costaba en ese momento, por así decir, comprar el Transantiago? Comprar lo que hoy no echarlo a andar. No sé, con todos los años de estudio de economía que tengo encima, qué significa comprar el Transantiago. Me lo tendría que explicar. Comprar los contratos, tener que pagar las garantías a los tipos que se le decían. La pregunta de Felipe, si la entiendo bien, no tenía nada que ver con eso. ¿Tener que ser garantía era eso? La pregunta, claro, si se atrasaba la implementación de Transantiago, hay que pagar garantías. Pagarle a los operadores por no empezar a tiempo. Atrasarse, no comprar contratos, ok. Te voy a decir lo siguiente, no tengo la cifra en la cabeza por una razón muy sencilla, porque eso no fue el cálculo ni fue la lógica. Y lo he dicho 40 veces y lo reitero esta noche, lo empecé a decir hace ya año y medio, en marzo o abril del 2007. Despejado eso. Pero tal vez la lógica era que tú te entusiasmaba el cambio de sistema. A ver,
Aquí había un cambio de sistema que fue diseñado por un conjunto de expertos nacionales y extranjeros. Yo, como ministro de Hacienda, tuve que ver con los aspectos financieros, obviamente. ¿Qué sabemos todos hoy de todos los ministerios y en especial los usuarios, la gente que usa el sistema, que no ha funcionado bien? Es evidente que no ha funcionado bien y es evidente también que gradualmente ha ido mejorando. Pero tú estuviste entre los asesores que hizo estudios previos al Transantiago. Yo escribí un paper. Ahora, si escribir un paper me convierte en asesor que diseñó el Transantiago, no. Tú has escrito papers sobre tantos temas, tendrías asesorías y tendrías responsabilidades múltiples. Pues escribí un trabajo para un congreso que hizo alguna vez el Centro de Estudios Públicos. Y lo hice con gente que realmente sabe de transportes, como Andrés Gómez Lobos de la Universidad de Chile. Pero perdona, porque yo quiero que en algún momento dado lleguemos al tema que planteó Felipe de si qué es o no es este crédito, el crédito más caro, como dijo él, que se ha adquirido el del BID en los últimos 10 años en función de que sea declarado inconstitucional y que tengas que repagarlo en circunstancias distintas a lo que se pensó, eventualmente le añade muchos millones de dólares al problema. No es el crédito más caro, ni es remotamente el crédito más caro, pero antes de llegar a ese punto, rebobinemos un poco quizás y expliquemos de qué se trata esto. El sistema Transantiago, no es ninguna novedad decirlo, ha tenido un déficit. Y una de las maneras naturales para financiar un sistema que tiene oscilaciones muy grandes en sus ingresos es que el sistema se pueda endeudar, como lo hacen las empresas privadas, como lo hacen las empresas públicas, cuando hay periodos que tienen ingresos altos e ingresos bajos, para amortiguar esas fluctuaciones se endeudan. Y por lo tanto, el gobierno autorizó un crédito que el sistema Transantiago contrajo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Crédito que fue analizado por la Fiscalía del Banco Interamericano, banco que por lo demás es de los 20 países de las Américas, más los países de Norteamérica, más países europeos y asiáticos. Fue analizado por las personas que tomaron el crédito en Chile, es decir, el sistema Transantiago y sus abogados, todos ellos con notados estudios jurídicos de Chile, y ese crédito se le dio curso. Ahora, ex post, el Tribunal Constitucional ha objetado el crédito y obviamente, como corresponde a un Estado de Derecho, el gobierno acata dicho fallo, aunque inicialmente la lógica que nos llevó a autorizar ese crédito es la que yo recién les explicaba. Ministro, pero ¿va a ser un crédito caro o no? Mira, Ex post. Pero ex post. Estamos hablando, si tu razón para decir que es un crédito caro o barato tiene que ver con los costos de transacción en un crédito con el BID, te puedo decir que hay muchas cosas más caras en el mundo. Estamos hablando de, para el volumen de recursos involucrados en hacer operar un sistema de transporte público en una ciudad de 6 millones de habitantes, estamos hablando de cantidades pequeñas relativas a... ¿Y no tomar el seguro de cambio básicamente por el largo del crédito? Eso habría que preguntarle a la gente que contrató el crédito. Pero tú firmaste algo ahí, ¿o no? Lo dije recién. Dada la ley que creó la cuenta especial de reembolso, esa ley establece que al ser una empresa o un sistema que presta un servicio público, el endeudamiento debe ser autorizado por el gobierno, cosa que el ministro de Transportes y yo hicimos. Ministro, yo no sé por qué le dan todos tantas vueltas a los que preguntan y los que responden a esta cuestión. Está claro y es evidente que si el proyecto se llevó adelante, porque en ese momento se suponía que iba a salir bien. Si se hubiera sabido, o se hubiera anticipado que iba a salir mal, obviamente que se habría hecho lo que dice Felipe y habrían... Pero la presidenta tuvo la intuición de que iba a ser un mal proyecto. Pero obviamente que las cosas cuando se empiezan son distintas después como terminan. A veces pueden fallar, pueden fracasar en el camino y obviamente que cuando uno es general después de la guerra puede achacar con razón, pero al mismo tiempo sin mucha razón este asunto. Yo quería ir a otro punto con el ministro ahora, que es el fondo de la cuestión, porque usted delante dijo algo que se ha repetido mucho, que es un poco una caricatura, ministro, en el sentido de que había una visión alternativa de gastarse toda la plata. Yo nunca recuerdo haber escuchado a alguien, ni siquiera a los políticos, ni siquiera diciendo que había que gastarse toda la plata. Creo que había la idea de que había que gastar más plata, que había que hacer inversiones en cosas que quedan. Algunas quizás no muy buenas, pero otras que habrían quedado. Pongamos por caso, pongo un ejemplo, que se hubiera gastado en 5 hospitales grandes, o lo que usted quiera poner ahí como ejemplo.
Fernando, ¿tú sabes cuánto subió la inversión en salud el año pasado? Perdón, en hospitales. Sí, te doy el dato. Lo estoy poniendo de ejemplo. Nada más. Sí, pero se pone... Ministro, entonces algo falla en la gestión, entonces, porque vemos que el San José la semana pasada, que el o el Salvador, perdón, no te quiero interrumpir, Fernando, pero yo respondía a la inquietud que planteaba Fernando. No, pero ¿se ha invertido en salud? Está bien. Respuesta sí. Entonces podemos cambiar el ejemplo, si da lo mismo, si lo puse como ejemplo. Podemos poner otro ejemplo. Podría decir yo, ¿por qué no se compró, hasta con el personal incluido, una planta nuclear, ya que ya tenemos problemas energéticos? En otras palabras, cuando una familia, ejemplo que siempre se pone, tiene recursos extraordinarios, es cierto que aparta un poco para las vacas flacas, aunque eso también depende de que no vaya a enfermarse todo el vecindario. Pero también es cierto que aprovecha esos recursos que existen en última instancia para mejorar la calidad de vida de la gente, porque la economía no tiene un fin en sí mismo, para hacer cosas tales como, qué sé yo, reparar la casa, pintarla de nuevo, cosas así que quedan. Después pueden venir tiempos no tan buenos, pero hay una reserva. Por último, se pasa la borrasca, quedó la casa nueva, quedó la educación de los hijos, quedó el auto nuevo o lo que sea. ¿No piensas tú retrospectivamente que se podía haber sido o se podría ser todavía un poquito más audaz en esta materia, en el sentido de pegarnos un salto en un par de cosas que estamos muy atrás? ¿Lo piensas? Antes de que ese dinero pudiera, yo no digo que vaya a pasar, pudiera convertirse en sal y agua. A ver, no se va a convertir por las razones que expliqué recién. Pudiera. Las expliqué recién, creo que no vale